Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren presentes. Em, no sé si se va a sentir mucho ruido en el fondo, espero que no, pero bueno, vámonos. No sabía de qué iba a hablar, pero ahorita estaba hablando con alguien cercano de una situación que tiene que ver con el hecho de ver a alguien cercano a nosotros experimentando una crisis o, o como una tormenta interior. Y digo interior porque en últimas, fíjense que cuando uno está sintiendo que está sufriendo, uno normalmente no está sufriendo por un hecho, sino que uno está sufriendo por lo que está pensando sobre un hecho. Y esto nos tenemos que detener a mirarlo, por favor, porque si no, no lo vamos a ver. Normalmente cuando alguien se acerca a ti y te dice, mira, tengo esta situación, entonces tú estás con esa persona en este momento, en este espacio, y esa persona está pensando sobre su situación. Entonces es muy importante diferenciar por qué estoy sufriendo. ¿Estoy sufriendo por un hecho o por lo que estoy pensando sobre el hecho? Y tal vez sea muy repetitiva, pero ya por experiencia me di cuenta que es que esta es la manera que tiene el ser humano de aprender y ha sido también la manera en la que yo he aprendido lo que sigo aprendiendo. Además de que, como dice, démosle la bienvenida a la sirena, incluyamos todo. eh, Como dice un curso de milagros, enseñamos lo que queremos aprender y enseñar no, o sea, quiero proponer y recordar que no se limita al profesor enseñándole al alumno, porque a veces pensamos en enseñar y se nos viene esta imagen de ir a una clase. Y realmente la vida en sí misma es una clase. La vida es la clase de la vida. Y, y somos alumnos y maestros todo el tiempo. ¿Y porque decimos que enseñamos lo que perdón, aprendemos lo que enseñamos y enseñamos lo que aprendemos? Porque desde donde yo te trate a ti, que ya voy a llegar a cuáles son esos lugares desde los cuales tratamos la vida, desde el lugar desde el cual nos relacionamos con la vida, desde el lugar con el que yo me relacione contigo, que es un lugar interior, eh, se me fue el hilo. Bueno, yo sé que les estaba hablando desde los dos lugares internos, pero se me fue la onda de a dónde era que quería llegar. Pero bueno, el caso es, decimos que en nuestro interior hay dos estados desde los cuales podemos, ya me acordé, la clase de la vida. Estamos en clase, ¿cierto? Siempre estamos en clase y desde el lugar interno en el que yo me relacione con el mundo es que voy a aprender sobre la vida. Entonces, lo normal en un primer momento es que pensamos que la vida es muy injusta y que en el mundo pasan cosas muy injustas y pasan cosas muy terribles. Entonces, he sentido la disposición de transmitir el mensaje radical que nos enseña un curso de milagros, y es que este mundo es ilusorio y no tiene absolutamente nada para darnos. Lo único real es el amor y sin embargo aquí no está el amor, pero el amor puede expresarse a través de lo que nosotros ahora consideramos la realidad. Entonces, estas ideas no son personales y no son mías y no me las inventé yo. Son ideas que están ahí disponibles para las mentes que llegan a ese punto de saturación de la vida donde dicen, no le veo sentido a nada, no le veo sentido a la forma en la que vivimos los seres humanos, no le veo sentido a la manera en la que todo el tiempo estoy sufriendo
Entonces, había detenido el video para ir a servirme un juguito. Mm, entonces, sé que toda persona que llegue a este tipo de información es porque tiene un camino transitado, eh, y disponerme a comunicar enseñanzas que son tan radicales, pues implicó que pidiéndole guía a mi mente unida a la conciencia universal, transitar al miedo de, pero ¿y si no me entienden? Y fue como que, no te preocupes, que es que cuando las personas lleguen a esta información van a llegar por sintonía y por frecuencia. Quiere decir que ya en su mente tienen transitado una relación con esta información o ya están preparadas para empezar a recibir atisbos de esta información. Entonces, el ser humano, digamos que vamos a hacer un resumen de dos tipos de despertares. Una es alguien que ha sido muy sufriente toda su vida y entre esos personajes me puedo incluir yo. Yo siempre fui muy sufriente, mi mente fue muy sufriente, siempre me sentí como víctima de todo. Yo sentía desde muy chiquita que el mundo estaba como en mi contra, tenía como esta sensación muy, muy latente de no poder confiar. Yo luego grande fue que entendí que eso eran ataques de pánico, eh, pero sí, me daban ataques de pánico, me daban eh, como estas ganas de llorar, de, pero no entiendo nada, no le veo sentido a nada. Y luego pues fui tomando conciencia de que era que había una voz en mi mente que me decía cosas, la voz del ego, como le conocemos en estos caminos, y era una voz que siempre me estaba diciendo que yo no valía, que yo no era suficiente, que yo no lo estaba haciendo bien. Esa voz también hacía que yo todo el tiempo estuviera dudando de los demás, que yo sintiera desconfianza de todos, que yo estuviera en la calle y alguien se estaba riendo y que yo sintiera se estar riendo de mí. Entonces, ese es un camino donde tú tienes conciencia de que has sufrido siempre, pues siempre entre comillas. Y está la otra posición, me van a disculpar porque tengo la nariz descongelada. Y la otra senda del camino es la siguiente. Venimos a vidas que aparentemente son muy idílicas, infancias muy paradisiacas, obviamente con sus altibajos, pero donde la predominancia no es el sufrimiento, sino que por el contrario, siento un aferramiento enorme a mi familia, a mis padres, y todo parece ser muy paradisiaco. Y además, si lo comparo con mi entorno, me doy cuenta de que tengo una vida soñada, eh, crecí en una economía, o sea, donde mis padres tenían una economía soñada. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué me rompe? ¿Qué me lleva a decir, qué es esta locura de mundo en el que vivimos? Bueno, que de pronto mamá muera, que de pronto esa economía de mi familia quiebre, que de pronto mi padre, mi madre, quien haya sido el proveedor, tenga una pérdida, o que de pronto consigas una pareja y esa relación termine. Es como que habrán, o una enfermedad, puede ser también, que haya alguien que quede inválido o que se le diagnostique una enfermedad crónica. Es como una experiencia que nos va a poner cara a cara con el hecho de que en este mundo todo es transitorio y de que realmente a este mundo venimos literalmente a morir. O sea, la experiencia de venir a este mundo es la experiencia de creerse en un cuerpo, voy a nacer, voy a vivir una serie de experiencias en un lapso de tiempo y finalmente voy a morir. Entonces, ya nos dice un curso de milagros que no le tenemos miedo a la muerte en realidad, le tenemos miedo a recordar qué éramos y qué había antes de estar en este mundo. Entonces, ustedes fíjense, esto lo he compartido en varias ocasiones. Cuando yo era adolescente, yo tenía esta sensación pues, por verme películas de ciencia ficción y eso, yo tenía esta sensación de, ¿qué tal si nos borraron la memoria? ¿Sí? Si nos borraron la memoria, entonces ¿cómo sabemos que nos la borraron? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar muy profundamente en uno mismo, en la capacidad de ser autoconsciente, cuando uno se sumerge en el dolor, cuando uno honra que uno no siente
bonito por dentro, cuando uno honra que está deprimido, cuando uno honra que está ansioso, que está muerto de pánico, cuando uno entra ahí, hay cosas que se nos revelan y que solamente se nos van a revelar si nos disponemos a vivirlas, que no se nos van a revelar únicamente leyéndolas en un libro o haciendo un curso o sí, o sea, como que si bien tener ideas a nivel intelectual nos sirven, porque de hecho son puertas de entrada, al final lo que requerimos es la experiencia. Entonces, la experiencia nos va a revelar que esta vida no tiene sentido, porque de repente vemos que es un mundo de pérdidas, vemos que es un mundo donde fácilmente las cosas se acaban, donde fácilmente las cosas terminan, donde el para siempre realmente no existe. Entonces, cuando la mente que está durmiendo, la mente que se sumergió en este sueño de separación, la mente que quiso experimentarse como un cuerpo separado, comienza a notar que hay cosas aquí que no cuadran, hay cosas aquí que no tienen sentido, entonces ahí la conciencia universal, Dios o la unidad, la conciencia de unidad, pero que viene siendo la misma fuente, el mismo Padre, empieza a enviar rayos a nuestra mente que nos hacen pensar qué somos, quiénes somos, qué hacemos aquí, realmente para qué hemos venido. Y estas respuestas realmente trascienden el otro montón de teorías que tenemos de por qué estamos aquí y el otro montón de teorías que justifican que el ser humano tiene un propósito en sí mismo, pero que va ligado a ser humano. A ver, ¿cómo me explico? Una mente que está muy aferrada a hacer esto, que de verdad todos de alguna manera queremos ser estos, o sea, de alguna manera todos queremos estar aquí porque si no, no estaríamos, ¿cierto? Eso tiene que quedar muy claro, pero tiene que quedar muy claro también desde la experiencia. De repente tienes la experiencia, ¿sí? Y en la medida que vas navegando estas ideas y que las vas mirando y las lees y las conversas con otros y las piensas, entonces las ideas son semillas que debemos sembrar en nuestra conciencia, en nuestra mente, y ellas van creciendo y van germinando, y de repente vamos teniendo nuestras experiencias del día a día y decimos, wow, ahora lo entiendo. Y ese entendimiento es como infinito, o sea, no podemos nos pasa que creemos que ya llegué y ya entendí. No, ese entendimiento sigue y sigue y sigue. Entonces, en ese entendimiento, yo o sea, lo que uno llega a experimentar es eh, ¿quién crearía un mundo tan cruel, cierto? Pues de alguna manera todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado, o sea, si Dios existe, Dios, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Pero el tema es que tenemos mucho miedo de darnos cuenta de que nosotros mismos somos los creadores del universo, no nosotros, este personaje aquí ahora, porque este personaje fue el resultado de esa conciencia anterior que tenía la capacidad de crear, pero que olvidó o eligió no crear como Dios crea. Miren, quedarse demasiado tiempo en por qué esto pasó, en por qué esto fue así, pueden llegar a ser distracciones de lo esencial y de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿De qué me sirve saber todo esto? ¿Cómo lo traigo al presente? Porque en últimas podríamos decir incluso que estas explicaciones son metáforas, podríamos tomárnoslas como cuentos, o sea, es como que al final estamos tratando de darle una explicación a algo que en el fondo, si somos honestos, no entendemos. Pero ¿qué sí entendemos entre comillas? Estamos aquí. Entonces, si ya estamos aquí, ¿cómo salimos de aquí y cómo hacemos que esta experiencia deje de ser tan sufriente y tan dolorosa? Entonces, ¿cómo se llega ahí? Se llega ahí con la disposición de reconocer que esto que creemos ser nosotros no somos, en esencia, o sea, en el fondo no somos esto nos lo inventamos, como quien se crea acá, acá no. Bueno, pero acá también debe haber, sino que estaba pensando estar en Colombia, pero en Colombia hay una atracción en el centro comercial Santa Fe que se llama Diversity. Acá en Estados Unidos, pues yo me imagino un Disney, o sea, es esta analogía de ir a un parque de diversiones a jugar. O sea, queríamos venir a jugar a ser un cuerpo y a sentirnos separados, únicos, que se sentiría tener una individualidad, una personalidad única, unas características únicas. Y además de eso, ¿qué se sentiría?
tener que hacer méritos para ser amado, para ser escogido, para ser elegido. O sea, ahí hagan de cuenta una cosa. Hubo un único pensamiento y esa fue la causa de todo el universo, podríamos decir el Big Bang, y es la separación. Entonces, todo lo que era todo simplemente se separó de sí mismo y se fragmentó en infinidad de partes. ¿Para qué? Para experimentar, nada más. O sea, realmente no hay que ponerle más poesía ni hay que ponerle nada más, más cuento. Quería experimentar el sí mismo, el sí mismo quería experimentarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Que en esa experimentación eso iba a manifestarse de formas que ni siquiera podía llegar a controlar. Entonces, no me viene ahora como un ejemplo. Es como tú puedes tener un hijo y tú puedes creer que tú puedes controlar lo que ese hijo va a hacer, pero en realidad no puedes. Y eso fue lo que pasó con la creación, porque la creación era el hijo del hijo de Dios o del hijo del creador. O sea, el Dios, la fuente, el origen, no creó esto, pero Dios creaba creaciones y esas creaciones fueron las que quisieron crear este mundo. Entonces, fue algo así como, Padre, ¿qué se sentirá que solo me ames tú a mí? ¿O qué se sentirá ser el uno? ¿Qué se sentirá ser único? ¿Qué se sentirá ser como tú? Pero fue inocente ese pensamiento. Y les digo que no nos tenemos que perder demasiado en esto, porque ya quiero volver a lo práctico. Pero y que les digo que esto es poesía, ¿sí? O sea, no se lo tomen literal y no crean que yo les estoy diciendo que esta es la verdad, porque ustedes son libres de escuchar esto y decir, se nos enloqueció la niña, ¿no? O están locos todos los que hablan de esto. Son libres de lo que quieran, pero para mí tuvo demasiado sentido como esta historia, porque había buscado por todas partes, había tratado de entender de verdad de qué se trataba este juego y nada me daba como un sentido. Entonces, eh, de repente, esto se lo escuché a Gerardo Schmedlin en su información, fue como, ok, van a crear, pero van a quedar aislados. O sea, ustedes van a crear como crean ahora que pueden crear, porque no van a crear perfecto como Dios, no van a crear con amor, van a crear todavía desde la imperfección. Y Dios sabía esto. Entonces hagan de cuenta que nos metieron como en un espacio donde somos libres de crear imperfección. Somos libres de crear cosas no amorosas. ¿Y qué es el mundo finalmente? Es una expresión no amorosa de la capacidad creadora. Entonces, cuando reconocemos que el mundo es un reflejo de mí mismo y que yo de alguna manera que ahora no entiendo, contribuí con la creación de esto, porque todos somos el mismo ser, en algún punto fuimos el mismo ser, esto es como, por ahí hay una, o sea, por ahí dicen como tú estabas en el útero de tu abuela, porque ya tu abuela tenía los ovarios que tenía que tener cuando era niña y en esos ovarios estaban tus madre, óvulos, perdón, y en esos óvulos estabas tú, o sea, esto también sería poesía, simplemente para entender que estamos unidos, o sea, que no nos hemos separado de lo que somos, solamente nos separamos en apariencia. Es como, algún día también veía este cuento como de, es como si estos dedos aquí se creyeran separados los unos de los otros, así vivimos, pero en realidad los dedos vienen de la misma mano, o sea, todo el tiempo todo nos está hablando de algo. Es como que no estamos solos, no estamos abandonados en crear desde el no amor, no estamos abandonados, no nos abandonaron, pero creemos que sí. Y en última, si miramos la realidad y cuando uno empieza a desarrollar la sensibilidad de profundizar en estos temas, es como que algo te empieza a hablar y eres tú mismo. Porque es como también hagamos una metáfora de un videojuego, o sea, metámonos a una simulación y olvidémonos de quiénes somos, porque es que si no, no tendría sentido, si no, no jugaríamos el juego, pero gracias a Dios en algún punto nos cansamos de este juego. Entonces, ¿cómo es lo práctico de entender estas ideas en el mundo? Empezamos a dejar de sufrir porque las cosas salgan o no como queremos. Empezamos a dejar de sufrir por tratar de mantener vivo este cuerpo, porque este cuerpo es barro, este cuerpo es polvo, este cuerpo no es nada, así de radical. Ahora, yo puedo vivir desde el amor la experiencia de ser un cuerpo, claro que sí, pero si yo vivo la experiencia de ser un cuerpo desde el amor, incluyamos la sirena que viene.
Si yo vivo la experiencia de cuerpo desde el amor, yo voy a incluir todo como incluimos esa sirena. O sea, llega un punto donde, a ver, el máximo intento de separación, o sea, entonces intentamos separarnos, ¿cierto? Tú, yo quiero ser un yo. En esta individualidad, mientras más separados estamos de la conciencia de unidad, más nos creemos con derecho de juzgar, o la otra cara de la moneda, que eso sería el dolor, juzgar. Y la otra cara de la moneda es el placer, pero que también es dolor, porque entonces yo quiero ser el número uno, yo quiero ser el mejor en algo. Entonces nosotros vivimos en algún punto con la normalización, o está normalizado en mi mente que yo quiero ser el mejor del mundo, y utilizamos mucho este concepto, yo quiero tener la mejor relación del mundo. O sea, fíjense cómo de alguna manera queremos ser un dios, ¿sí? Es así. Entonces, eso conlleva mucho dolor. O sea, cuando yo quiero alimentar mi separación, cuando yo quiero que me rindan tributo, que me admiren, que los otros se sientan mal cuando me vean, eso conlleva mucho dolor. Y todo esto lo estoy compartiendo desde un lugar donde lo vi en mí misma, donde puede que todavía lo vea, porque al final son ideas, y son ideas que yo decido si voy a alimentar o no. Entonces las vi por muchos años, también les he compartido, donde tenía una obsesión por ser la más bonita. Entonces yo estaba decidida a hacer todo lo que fuera en el mundo para que este cuerpo fuera no sé cómo, pero dentro de mi mente había un sufrimiento constante y un sufrimiento que no cesaba. Y una sensación de que nada realmente me llenaba, y una sensación de competencia con los demás, porque entonces yo llegaba a un espacio donde habían otras mujeres, entonces estaba yo en mi mente, en mi mundo interno, en una competencia, porque esto es lo más chistoso, que me di cuenta que la competencia es interior, la competencia algunas veces se expresa, pero en general esto es algo que uno lleva solo. Es como la procesión se lleva por dentro. Esto extrapólalo a lo que sea, cuando quieres ser el mejor estudiante, cuando quieres ser el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor padre. O sea, eso de ser el mejor viene de que nos sentimos vacíos, porque nos olvidamos quiénes somos, no sabemos quiénes somos. Creemos que somos esto, pero no somos esto. Y pagamos un precio por creer ser esto y seguir la corriente del mundo. Entonces, para ir saliendo del sufrimiento hay que cuestionar, y hay que entender que nada de lo que creemos en este mundo es real, o sea, nada de a lo que le damos valía es real. Meli, pero y entonces, se pierde sentido de la vida. A ver, lo que se tenga que experimentar en este camino se sale de nuestro control. Yo he experimentado muchas veces apatía, desidia y depresión, obviamente, pero también he ido entendiendo que yo no tengo que quedarme en ese estado, porque estar en el estado del amor de Dios no es precisamente estar así, pero entras en un estado, digamos, un poco neutro, donde te empiezas como a separar internamente, porque sigues en el mundo, sigues haciendo, yo me tomo un jugo batido verde porque creo que esto le va a hacer mejor a este cuerpo, sí, lo hago, pero lo hago con desapego, ya no hago de esto un ídolo, tipo que si no me lo tomo hoy, entonces el ego se activa, la voz de la mente te empieza a decir, lo estás haciendo mal, o te vas a morir, o te va a pasar algo muy malo. Entonces lo que hacemos es estar conscientes de ese sistema de pensamiento, porque más que tratar de eliminarlo, solo se nos está pidiendo una cosa que el curso llama dosis de buena voluntad, una pequeña dosis de buena voluntad, y es ser consciente, es mirar y comprobar por uno mismo que esto de lo que nos hablan es verdad. Pero entonces uno termina no por creer en estas ideas, sino que uno termina por comprobarlas, por confirmarlas. Cuando vivimos en el especialismo, como lo llama un curso de milagros, entonces nos creemos con derecho de juzgar todo el tiempo, nos creemos con derecho de corregir al otro, y repito, nos vamos a ver en esas todavía me veo, todavía me cacho, todavía veo la frustración porque mi papá ya debería hacer no sé cómo, porque mi mamá, pero entonces de repente hay una presencia presenciando el evento, ya no te sientes como tan en ese automático, donde había un poco la sensación que yo recuerdo que yo decía esto, yo no sé por qué me pasan las cosas, ahora ya sé por qué me pasan las cosas, y siempre me están pasando porque estoy eligiendo en mi mente en favor de creer que sé de qué va la vida, en favor de controlar, en favor de dirigir, y la vida nos hace un favor y nos dice, mira, hazte un favor, no trates de controlar ya nada más, y más bien dedícate a contemplar. Ahora, momento, no nos desesperemos si somos apenas nuevos en este camino.
pasar del punto A al punto B, pasar del yo individual egotizado al ser, va a tomar tiempo. Y acá es la parte donde necesitamos invocar la bondad con nosotros mismos, el amor y la paciencia. Porque sí, está bien, yo les estoy diciendo cuál es la meta y la meta es volver a Dios. Pero volver a Dios nos va a tomar un tiempo y Dios no nos va a sacar de esta realidad en la que vivimos de sopetón. Porque decimos, ¿y Dios por qué no se mete a este mundo? Porque Dios nos respeta, porque Dios respetó, porque en algún punto, de alguna manera, eh, queríamos el famoso libre albedrío, o sea, queríamos experimentar. Es que no lo puedo ver de otra manera. Esto mírenlo, por favor, siéntanlo, indáguenlo ustedes, diváguenlo, cuestionenlo y mírenlo, porque yo lo miro en mi vida, o sea, yo llego y digo, estoy acá en esta realidad donde muchas cosas que yo perseguía en el pasado ya se han caído, donde no tienen sentido, donde cada vez cuestiono más y más y más estos pensamientos que vienen así como esa moto, qué fea estás, qué horrible eres, qué mal lo haces, y empezamos a darnos cuenta que dentro de nuestra mente hay otro tipo de pensamientos, y esos son los que el curso de milagros llama los pensamientos que pensamos con Dios. Son pensamientos que nos dan paz, que nos dan alegría, que nos dan dicha, que nos dan confianza, que nos dan certeza, porque los pensamientos que pensamos con el sistema de pensamiento del ego nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir odio, nos hacen sentir resentimiento, nos hacen querer competir con los demás. Entonces, ya voy a dejar este video por acá, por ahora acá. Esto sería más o menos como una introducción de lo que sería un curso de milagros. Es empezar a tomar conciencia de que dentro de ti habitan prácticamente dos voces, el angelito y el diablito, ya nos lo pintaban desde siempre, y que yo en mi mente tengo algo que se llama el tomador de decisiones y es la capacidad de decidir con quién quiero ver las cosas, con quién quiero ver el mundo, con quién quiero ver la vida, con quién quiero seguir viendo mis errores, porque partamos de que este mundo es un mundo de error. Entonces, el error aquí es una constante, la imperfección aquí es una constante, la tendencia a la enfermedad es una constante. Entonces, la pregunta es, ¿pero con quién quiero ver esto? Porque si lo seguimos viendo con el ego, vamos a morir del dolor y del sufrimiento. Definitivamente llegas a un bucle, llegas a un túnel sin salida. Necesitas invocar el amor de Dios, así como yo siento que el sol es un símbolo, que luego vamos a hablar de que porque al final nada significa nada en este mundo. O sea, en últimas, si vives en una casa donde nunca te da el sol, como si te lo da, no significa nada, porque también vamos a aprender cómo tenemos que quitarle todo ese valor que le hemos dado, incluso, por ejemplo, a la naturaleza. Al final todo es lo mismo, pero las cosas al final son poderosas, no porque sean poderosas en sí mismas, no porque el sol sea poderoso en sí mismo, no porque el árbol sea poderoso en sí mismo, sino por la fuente que causa esta expresión, por lo que está causando que este mundo exista, por lo que está causando que el sol exista, por lo que está causando que los árboles existan, que nosotros existamos. Entonces tenemos que aprender a mirar es lo que está detrás de lo que vemos, detrás de las apariencias. Al conectar con esa fuente creadora, vemos que esa fuente creadora está en todo, no lo limitamos a decir que este papel es menos importante que esto, porque ya dejas de ver el poder afuera en las formas y lo sientes en ti. De repente conectas con que el poder está en ti, porque vienes del poder creador tú. Entonces, nada, recordemos, esto es un proceso, esto puede tomar mucho tiempo, años, cientos de años, otras vidas, yo no tengo ni idea. Ahora necesitamos es hacerlo práctico en nuestras vidas cotidianas, donde cuando llegamos a este camino es porque estamos decididos y queremos comprometernos con elegir la paz por encima de todo. Porque ya quiero vivir desde la paz y la paz no es que no sufras, la paz no es que no te enojes, la paz es que cuando te des cuenta que estás enojado, lo puedas ver con amor, que ya no te juzgues, que ya no te ataques, que ya no empieces a contar historias, sino que sientas el enojo y te acuerdes de quién eres, a pesar de que sientas enojo, a pesar de que sientas tristeza. Ahora, esto es algo que se tiene que practicar. Al principio no es así, al principio caemos en reacciones, caemos en juzgarnos, caemos en atacarnos y todo esto es bienvenido, todo esto es inocente. Pero de tanto que practicamos y practicamos, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Queremos elegir el amor, queremos ver nuestra vida con amor, queremos ver lo que hacen los otros con amor. Al final, ese es el destino final.
elegir ver amor por encima de todo, elegir ver amor por encima del error, elegir ver amor por encima de la sombra y la oscuridad. Así que bueno, nada, espero que nos veamos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, nada, yo me quedaré aquí tomando este símbolo de luz. Nos vemos, chao.